pero también quiero precisar algunas cuestiones que hacen a la gestión y que hacen al momento por el cual atravesamos. Primero, porque también, bueno, uno estuvo escuchando todos estos días las medidas de Feletti contra la inflación, las medidas de la Secretaría contra la inflación. Efectivamente, va a haber medidas contra la inflación. Ahora, vuelvo a ratificar, como lo han dicho ya muchos funcionarios del gobierno, la multicausalidad de la inflación. Es decir, y vamos a situar las distintas áreas de gobierno, es necesaria la estabilidad cambiaria, para lo cual es necesario que el Banco Central acumule reservas en su tesoro y aleje expectativas de devaluación. Ustedes saben que el tipo de cambio es un acicate para la suba de precios. El Ministerio de Economía, que tiene que armonizar precios, tasa de interés y tipo de cambio, la nominalidad de la economía que se maneja en determinados rangos para bajar expectativas, ¿sí? Y que fluctúen dentro de determinados rangos más o menos armónicos. Los ministerios de la economía real, la agricultura, producción, están trabajando muy bien en el aumento de la oferta de bienes. Evidentemente, los estímulos a la demanda pueden colisionar con una presión inflacionaria. Le ha pasado recientemente a Biden en Estados Unidos si no hay aumento de oferta de bienes. Quiero decir, esta multicausalidad de la inflación, estos distintos roles, todos ellos inclusive más importantes que los de esta Secretaría, conforman el lugar donde se inscriben las políticas de esta Secretaría y de este secretario, que es un secretario de Estado, porque si no, se ha creado una imagen que uno llega, toma 3 medidas y automáticamente una inflación que está en el 50% deja de estar. Y eso no es exacto, no resiste ningún análisis técnico. Es importante decirlo. Del mismo modo, la Secretaría es responsable de la microeconomía, y eso sí es nuestra responsabilidad. La Secretaría ha llevado adelante una política de canastas alimenticias, ¿sí? Con un claro objetivo de asegurar bienes esenciales, alimentos en la mesa de la población. Eso sí es responsabilidad nuestra y eso sí es lo que nosotros hemos estado construyendo en estos algo más de 5 meses que hemos asumido, y lo he dicho en este mismo lugar, en presencia de los empresarios, cuando arrancamos con un congelamiento para ordenar. Nuestra política es micro y nuestra política es política de canastas, que tiene que inscribirse en una macroeconomía con todas estas condicionalidades que yo acabo de reseñar y que forman parte del resto de las autoridades del equipo económico como responsabilidad. ¿Qué afecta y qué provoca y por qué? Ahora voy a precisar otras cuestiones de la política de canastas de esta situación. Bueno, hasta el índice de febrero, que se aceleró, si uno lo desagrega para el Gran Buenos Aires, lo mide correctamente, va a encontrarse con 2 problemas. El 41% de la variación del índice está explicado por el precio de las verduras o del rubro de verduras, que involucra hortalizas, legumbres. Sí, 41%. Y hay otro componente que nosotros, esto es medición propia de la Secretaría a través de su equipo, que ha habido aumentos que siempre son superiores los precios, en 30 o un 40% en los comercios de proximidad, autoservicios, superficies menores, siempre hay ese rango de diferencia con lo que son los supermercados, pero que esta vez ese rango de diferencia trepó mucho. Trepó mucho en los comercios de proximidad y en parte, y ahora tiene que ver con lo que vamos a anunciar, está dado por una política de algunas empresas alimenticias, no todas, de canalizar por los lugares menos controlados
menos regulados. Evidentemente, el control sobre las grandes cadenas de supermercados lo hacemos diario. Ciertos desvíos de precios mayores, que es lo que la Secretaría viene pautando, tanto en precios cuidados como en otros. Esto fue febrero. Marzo plantea otro desafío y otra problemática, que es la que ha llevado al presidente de la Nación y al gobierno en su conjunto a abordar por la gravedad que esto implica. A partir del 24 de febrero se produce la invasión de Rusia a Ucrania y el desencadenamiento de una guerra que dura hasta hoy, no sabemos cuánto tiempo más, que provoca un dislocamiento del comercio internacional en alimentos, habida cuenta que tanto Rusia como Ucrania participan del 29% del comercio internacional de trigo, ¿sí?, y del 18% del comercio internacional de maíz, ¿sí?, y Ucrania es la principal exportadora de girasol en el mundo, lo cual impacta en la industria aceitera. Quiero decir, trigo, maíz y girasol, en sus grandes focos de comercio, han sido fuertemente afectados por esta guerra, cuya duración desconocemos, con lo cual el escenario cambia drásticamente, lo cual no quiere decir que no abordemos el problema de las verduras, también lo vamos a comentar, y la proximidad, pero aparece otro escenario sumamente complejo, que ya impacta en lo que genéricamente se llaman los farináceos, pero decir los farináceos por ahí no tiene significación para el pueblo. Es la harina, son los fideos, es el pan, son las pastas frescas y pastas secas y un conjunto de derivados. Estamos hablando de consumos esenciales, ¿sí? Esto ha sido impactado, estos consumos esenciales, por una suba extraordinaria del precio del trigo, del precio del maíz y del precio del girasol. Aceites, perdón, además de farináceos. Y alimento balanceado, que impacta en la industria avícola. Comentamos, nosotros teníamos un acuerdo, o manteníamos un acuerdo entre los panaderos, la industria panaderil con sus representantes y la industria molinera con sus representantes. Ese acuerdo implicaba, y que iba a regir hasta el 31 de marzo, el rango de pan entre 220 y 270 pesos el kilo, porque las panaderías tienen una enorme diversidad, hay 30.000 panaderías, tienen distintos costos, y se buscaba reconocer en ese rango el diferencial de costos, y el mantenimiento de la harina, de la bolsa de harina industrial, 25 kilos, hasta el 31 de marzo, en 1.300 pesos, con un precio de la tonelada de trigo que rondaba los 23 a 25.000 pesos. Muy bien, ese acuerdo se rompe, se desbarata, se resquebraja. Cuando la bolsa, que estaba en 23.000 pesos, 25.000 pesos, en escasas semanas llega a 40.000 pesos. Si bien hoy ha bajado, llegó a tocar 40.000 pesos y desbarató el acuerdo que se tenía para asegurar precio de pan. Esa situación obligó a un debate en el gobierno cómo se protege la situación alimentaria. Bueno, ahí estamos escuchando al secretario de Comercio Interior, Feletti. Un poco arranca, Sofi, diciendo, ya abre el paraguas por las dudas. Ustedes dicen que es Feletti contra las medidas de la inflación, claro, diciendo, wow, paren un poquito. No es que soy yo, como diciendo, si no funciona, no se la agarren conmigo. Exacto. Bueno, igual déjame, o sea, no es que sea santo de mi devoción, no es que lo crea Feletti, pero tiene razón. Tiene razón, no tiene es una razón, sola Feletti, claro. Claro, no es solamente él, porque a veces parece que él tiene, digamos, la papa caliente de los precios, pero con toda la razón dice, digamos, por más que yo controle precios,
que parece una obviedad, ¿no? Para muchos, pero para algunos de este gobierno no es una obviedad. Por más que yo controle precios, mande intendentes a controlar, mande gremialistas a controlar. ¿Te acordás que en un momento iba todo el mundo a controlar precios? Si no hacemos nada a nivel política monetaria, vamos mal. O sea, me sorprendió el discurso de Feletti, obviamente tratando de defenderse ante una posible crítica de que ya saben, Domi, que va a pasar. Esto lo hemos hablado. En marzo va a dar mal el número de inflación. En estas va a dar mal. 2 primeras semanas de marzo, ¿qué número ya viene dando los alimentos? Te doy un solo ejemplo y con esto me parece que es súper elocuente. Tercera semana de marzo, 7 días, 2,4% de aumento de alimentos. Una sola semana, 2,4%. En el mundo se están desesperando por 7-8 puntos interanuales. Y acá tenemos en una sola semana casi un 2,5% de aumento